Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cintia Gutiérrez Vargas y actualmente estudio en Ingeniería de Software. Les voy a platicar un poco acerca de la gestión de los recursos materiales y financieros de un proyecto de software. En este tema nosotros no debemos olvidar involucrar los tres factores importantes que determinan la calidad de un proyecto. Es el alcance, tiempo y costo. El alcance está definido por los entregables a realizar al final del proyecto. La calidad también está definida por cómo hemos definido cada uno de estos elementos, como es el alcance del todo. La gestión de los recursos materiales y financieros de un proyecto está definida por los siguientes elementos, que es la gestión del tiempo del proyecto, gestión de los costos del proyecto y gestión de la calidad del proyecto. La gestión del tiempo del proyecto es el proceso de establecer las políticas y la documentación necesaria para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. Desarrollar el cronograma es el proceso de analizar las secuencias de actividades, las duraciones, los requisitos de los recursos y restricciones del cronograma para de programación del proyecto. ¿Cuáles son los pasos para realizar un buen cronograma? En primer lugar, nosotros necesitamos el EDT, que es la estructura desglosada del trabajo. Posteriormente, también necesitamos las estimaciones de duración para cada actividad, las cuales pueden estar definidas bajo la experiencia, información y los recursos involucrados, como son las personas, materiales y el equipo necesario. Hacer una correcta estimación determina la calidad de las actividades a desarrollar. La secuencia lógica de las actividades, esto es identificar cuáles activan al inicio y cuáles al final. El diagrama, plasmarlo en una estructura que nos permita conocer cuál es la secuencia de las actividades y la estructura de cada proyecto. En este caso, nosotros podemos utilizar varios tipos de diagrama, como es el Gantt, de nodos o de tipo calendario. La ruta crítica nos indica cuál es el camino más largo, es la sucesión de actividades que determinan la duración total del proyecto. Y la optimización del cronograma son los ajustes a realizar en cuanto a un planteamiento solicitado, sobre todo a fechas establecidas por el cliente. Esto es cuando nosotros ya tenemos definido nuestro cronograma con las actividades y las estimaciones sobre la duración de cada una de ellas y lo presentamos en este caso al cliente, él puede hacer varios ajustes, sobre todo en cuanto a fechas, si es necesario terminar ciertas actividades antes, se realizan estos ajustes y hasta que tenemos esta aprobación es cuando ya se tiene la salida de este proceso. Bueno, haciendo referencia a la guía aquí es como plasmamos lo que acabo de mencionar en cuanto a los procesos de la gestión del tiempo. Tenemos como eje central la gestión del tiempo del proyecto y, bueno, lo que se debe de realizar para cumplir con esta área, conocer el establecimiento de la secuencia de las actividades, estimación de los recursos de las actividades, estimación de la duración de las actividades, el desarrollo del cronograma, que ya sería el entregable, definición de las actividades y el control del cronograma. La definición de las actividades está regidas, herramientas y técnicas y las salidas. Las entradas, bueno, son los factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización, en la estructura del desglose del trabajo, como comentaba anteriormente. En las herramientas y técnicas es la descomposición de las actividades. Tenemos dos entregables, que es el proyecto, y vamos de lo general a lo particular hasta que ya tenemos los bloques o paquetes de actividades, que es la parte mínima que compone al proyecto en general.
la planificación gradual, el juicio de expertos, que es basado sobre la experiencia para la estimación de las actividades, y el componente de planificación. Las salidas, nosotros tenemos la lista de actividades, los atributos de cada actividad, la lista de hitos, que es muy importante para dar seguimiento al cronograma, y los cambios solicitados, en este caso por el cliente, para hacer en cuanto a fechas de los entregables. En la secuencia de actividades está basada de acuerdo a la guía del PMBOK sobre entradas, herramientas y técnicas, y las salidas. Las entradas más importantes es el alcance del proyecto, la lista de actividades, que fue lo que se realizó en anterior, y los atributos de cada actividad, la lista de hitos, que fue la salida de la tarea anterior, y las solicitudes de cambio aprobadas. Esto es, si se realizó algún ajuste en cuanto a las fechas, bueno, ya tiene que estar validado por el cliente, y ya sería nuestra entrada para la secuencia de las actividades. Y técnicas a utilizar es el método diagrama por precedencia. Esto es, si una tarea o una actividad es consecutiva a otra, es secuencial, o si es paralela, se definen varias actividades al mismo tiempo, y así es como se va formando nuestro cronograma. También se determinan las dependencias y la aplicación de adelantos y retrasos en cada una de estas actividades. Como salida obtenemos nuestro diagrama, que en este caso puede ser diagrama de red o diagrama de Gantt, del cronograma del proyecto, la lista de actividades, los atributos de cada una actividad y los cambios solicitados. Viéndolo de forma global, para ubicar en qué parte está el plan de gestión del tiempo, nosotros tenemos como primer paso desarrollar el acta de constitución del proyecto, posteriormente identificar recopilar los requisitos para saber cómo es que se va a realizar o cómo vamos a llegar para cumplir el alcance del proyecto, definir el alcance, crear el EDT, que esto, como mencionaba, se realiza partiendo de lo general a lo particular, definiendo los paquetes de trabajo. Posteriormente, aquí es cuando se empieza a integrar el plan de gestión del trabajo, se definen las actividades, se hace una secuencia lógica de las actividades, se estiman las actividades. Ahí es cuando definimos el tipo de recursos, personas, materiales y equipos de cómputo a utilizar. Posteriormente, la estimación de la duración de cada una de las actividades, que puede ser análoga, regida por la experiencia propia de la persona que está administrando el proyecto, la paramétrica, o de 3 valores. Posteriormente se desarrolla el cronograma y se lleva un control del cronograma. Aquí podemos apreciar el proyecto implementación de software. Es un caso de ejemplo donde contamos con el personal y con los equipos. En la parte del personal tenemos el equipo de gestión, donde contamos con un jefe de proyecto, coordinadores del proyecto, analista comercial y el ofimático. En la parte del equipo de desarrollo tenemos al técnico de sistemas, el analista funcional, quien es la persona que va a verificar que el código cumpla con lo que el cliente requiere de forma funcional, y el operador. De la parte de los equipos tenemos la parte de la infraestructura, que son los servidores, el servidor de desarrollo, que son los diferentes ambientes, el servidor de pruebas y el servidor de producción, que es cuando ya se va a operar de manera productiva, y la parte de los computadores, cuántas computadoras se utilizan dependiendo que va a estar desarrollando el proyecto. La gestión de costos del proyecto es el proceso para desarrollar una aproximación de los costos de los recursos necesarios para completar las actividades del proyecto.
Para esta actividad necesitamos la estimación de presupuesto y el control de los costos. Los insumos son los siguientes. Se trabaja con los paquetes inferiores de la estructura de desglose del trabajo, la ruta crítica en donde se distribuyen los paquetes de trabajo en el tiempo, estimar el costo de las actividades, esto es como mencionaba, que es la búsqueda de lecciones aprendidas basadas en experiencia por relación paramétrica. Se basa principalmente en estadísticas. Un ejemplo de ello podría ser calcular la volumetría de una base de datos de acuerdo al tipo de dato que tiene cada tabla y el número de cambios también cada una de las tablas que componen la base de datos. Así es como podemos calcular la volumetría y podemos utilizar este tipo de actividad por relación paramétrica. Por tres valores es la búsqueda del costo promedio que habitualmente ha sido el adecuado, teniendo que la utilización de las técnicas anteriores. Por analogía y paramétrica, a ese costo se le suma el costo pesimista y el optimista. Los factores se suman y se dividen entre tres. Posteriormente a este paso se le aplica la variante PER, donde se hacen ciertas modificaciones en la sumatoria del costo promedio, costo optimista y costo pesimista. Se multiplica el costo promedio por 4 y la división se realiza ahora, en lugar de 3, se realiza la división en 6. La C, que es la curva de uso de recursos, combina los tres factores esenciales, costo, tiempo y alcance. Con la curva S se identifica qué avance físico vamos a tener en qué momento y cuánto nos va a costar ese avance. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos, en el primer mes vamos a desarrollar 2 paquetes de trabajo. Tenemos uno de 200 y uno de 1800, lo cual nos da un total de 2000. Y bueno, eso es lo que se realiza en el primer mes. En el segundo mes tenemos 3 paquetes de trabajo y los cuales se acumulan a los 2000 que teníamos en el primer mes, lo cual nos da un valor de 3600. Y así es como se va formando gradualmente nuestra curva. Las referencias, como les comentaba, se utiliza la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos PMBOK. Y espero que les sea de utilidad esta información. Muchas gracias.